Un feliz sábado para todos. Aquí nuevamente con ustedes. Queremos desearle que las bendiciones del cielo siempre les acompañen y estén en sus vidas. Como hemos venido diciendo la semana pasada y hemos presentado esta serie que lleva por título Disciplinado por Amor, hoy vamos a continuar. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de la vida de José, o por así decirlo de una manera mejor, la familia de Jacob, pero específicamente de José. Y estuvimos hablando cómo era la familia de Jacob, cómo eran los hermanos de José, cómo era José y cómo el padre amaba un poco más a José que a sus otros hermanos. Y nos quedamos allí, así que hoy vamos a continuar con esta serie que me gustaría, en el nombre del Señor, decirles que la compartan a todos sus amigos, a sus hermanos, para que la palabra de Dios se pueda extender y alcanzar muchos corazones. Antes de continuar, me gustaría tener una palabra de oración para que el Señor pueda dirigir este tema. Oremos. Santo Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque nos amas con un amor eterno y tu misericordia se renueva cada día. Nuevamente vamos a abrir tu palabra y queremos invitarte a través de tu Santo Espíritu para que al abrir tu palabra sea Él el que hable a nuestros corazones. Bendice el tema de esta noche y que lo que aprendamos sea para honra y gloria de tu santo nombre. Oramos sin merecerlo, mas muy agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para simplemente conectar el tema de la semana pasada con este, vamos a leer nuevamente Génesis capítulo 37, verso 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Recuerden que José era puro, activo y alegre, y se deleitaba en obedecer a Dios. En otras palabras, era un joven ejemplo, y solo tenía 17 años. Eso debe llamarnos mucho la atención, especialmente a los jóvenes, que en el nombre del Señor, si ellos quieren, pueden, porque Jesús lo ha prometido, y José es un ejemplo claro de que eso puede ser una realidad si así lo deseamos. Ahora, ¿cómo era el trato que tenían sus hermanos con José? Vamos a leer algunos versículos que nos van a ayudar a darnos cuenta cómo era el trato de los hermanos de José hacia él. Dice Génesis 37, por ejemplo, el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Verso 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Verso 8, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Verso 11, y sus hermanos le tenían envidia. Aquí vemos claramente que sus hermanos aborrecían a José y lo aborrecían a tal punto que no podían hablarle pacíficamente. Al leer todos estos versículos, no queda duda que los hermanos no querían a José, sino que le aborrecían. La semana pasada titulamos específicamente el tema 1 de la serie Disciplinado por Amor y seréis aborrecidos por todos. Este tema 2 también lleva este mismo título, y seréis aborrecidos por todos. Pero como hemos visto, José era diferente a ellos. Vamos a ver qué va a decirnos la palabra de Dios de
cómo era José para confirmar la sentencia que el espíritu de profecía hace, que José era puro, activo y alegre y que José era diferente. Dice así el versículo 13 de Génesis 37. Y por favor, tengan presente que José tenía 17 años, según el versículo 2 de este capítulo. Dice el versículo 13, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Hasta aquí los hermanos, como Jacob tenía muchas ovejas, había necesidad de ir a diferentes lugares buscando pastos para esas ovejas. Y los hermanos de José fueron a Siquén. Y como había pasado un tiempo que Jacob no tenía noticia de ellos, envió a José. Pero dice el versículo 13, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Aquí me quiero detener algo, mis queridos hermanos. Jacob sabía que los hermanos aborrecían a José. De pronto no sabía. Pero José sabía que sus hermanos le aborrecían. Yo creo que sí. Porque dice el versículo 4 que lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José estaba recibiendo un maltrato de sus hermanos y lo hermoso de eso es que José no los acusaba con su padre. Porque si Jacob hubiese sabido que sus hermanos lo aborrecían, no lo hubiera mandado. Pero aquí vemos un joven que no los acusó. Él informaba la mala fama de ellos con el único fin de que ellos puedan volver a Dios y no comportarse en contra de la voluntad del Señor. ¿Sí se dan cuenta que este joven era diferente? La respuesta que da Génesis 37:13 cuando José responde es, heme aquí. La versión Nueva Internacional, en vez de esa palabra, heme aquí, ella lo traduce así, está bien. La versión, traducción al lenguaje actual, dice, sí papá, enseguida voy. Y la versión Dios habla hoy, lo traduce, esa frase, heme aquí, dice así, iré con mucho gusto. Hermanos, este joven era un ejemplo. No solo era puro, activo y alegre, sino que tenía un buen corazón, no era resentido y tampoco, como hemos dicho hace un momento, le habló mal a su padre de sus hermanos. Es que había uno que era diferente y ese uno era José y aquí lo sigue demostrando. Y dice la hermana Huay en el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 19, en la página 145, el párrafo 3. Y noten, mis queridos amigos, que las fuentes que estamos usando son la Biblia y el espíritu de profecía. No queremos hablar de nosotros mismos, sino dejar que el Señor sea el que exponga su palabra para beneficio de nuestro desarrollo como hombres y mujeres en Cristo. Ahora dice el espíritu de profecía, con corazón regocijado, José se despidió de su padre. Si él era un consentido, como muchos dicen, si era un engreído, como dicen en mi país, ¿usted cree que José hubiese querido ir hasta Siquén a traer noticias de sus hermanos? Elena G. de White dice que con corazón regocijado, José se despidió de su padre. Era un muchacho que marcaba la diferencia. Había aprendido a llenarse de Dios, a llenarse del Espíritu Santo. Un muchacho que era diferente. Y sigue diciendo, porque él llega a Siquén, y Elena G. de White dice, ya había viajado más de 50 millas, más o menos 80 kilómetros, y todavía le quedaban
15 más. Pero, y a mí me llama mucho la atención el corazón de este muchacho. Dice ahí, pero se apresuró, olvidando su cansancio, con el fin de mitigar la ansiedad de su padre y encontrar a sus hermanos, a quienes amaba, a pesar de que eran duros de corazón con él. Aquí ahora José empieza a manifestar de una manera más clara, más profunda, lo que había en su corazón. Él no pensó en él mismo, sino que pensó en su padre y en poder encontrar a sus hermanos a quien él amaba, a pesar de que eran duros de corazón con él. Un joven ejemplo, con un corazón sensible al amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Ejemplo o no ejemplo? ¿Digno de ser imitado o no? ¿Cómo respondemos nosotros cuando alguien no nos mira como nos gustaría que nos mire? ¿Cómo respondemos nosotros cuando alguien no nos trata como nos gustaría que nos traten? ¿Cómo respondemos ante un desprecio, ante una mala mirada? Ya tenemos la capacidad que tuvo José porque le permitió a Dios morar en su corazón. Esa es una pregunta que cada uno debe responder en su corazón. Por eso es que Elena G. de White dice, como medio de educación, ninguna porción de la Escritura es de tanto valor como sus biografías. Estudiemos la Biblia, estudiemos esas biografías que tienen lecciones prácticas para nosotros, para que comparemos nuestra vida a ver si ya se aparece a la vida de esos hombres que marcaron la diferencia en su tiempo. ¿Y cuántos años tenía? 17 años. El versículo 17 de Génesis 37 dice que un hombre le ayuda a José porque él llega a Siquén y ahí en Siquén no estaban y le pregunta a un hombre que estaba por ahí y ese hombre le dice, aquel hombre le respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces dice, José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Elena G. de White dice que cuando José miró a sus hermanos de lejos, se alegró de haberlos hallado. Se alegró. Pero ¿cuál fue la respuesta de sus hermanos cuando a él lo vieron venir? ¿Qué dice el versículo 18 de Génesis 37? Cuando ellos, o sea, sus hermanos, lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Verso 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, verso 20, venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué serán de sus sueños. Pareciera que fuera una historia o una película, pero es una historia real que le pasó a un hombre real y los que planearon matarle fueron sus propios hermanos. Dice allí el verso 18, conspiraron contra él para matarlo. Y el verso 20 dice, vení, matémosle y veremos qué serán de sus sueños. La intención de los hermanos de José no era darle un escarmiento o de asustarlo. La intención era matarlo. Era destruir a su hermanito más pequeño. Noten lo que hace el odio cuando le permitimos que tome posesión de nuestro corazón.
Después ese odio tiene la capacidad de controlarnos a nosotros y nosotros ya no somos capaces de controlarlo a él. Y dice ahí la Biblia, y veremos qué serán de sus sueños. Yo pregunto, ¿de quién eran esos sueños? ¿Se los inventó José? ¿Será que José se inventó esos sueños o eran sueños de Dios revelándole el futuro a José? Y ellos dijeron atrevidamente, y veremos qué serán de sus sueños. No nos vayamos en contra de los sueños de Dios. No nos vayamos en contra del propósito de Dios. No nos vayamos en contra de su voluntad, porque eso es peligroso. ¿Y saben por qué es que no lo matan? Porque dice el versículo 21, cuando Rubén, estamos en el capítulo 37 de Génesis, quizás estoy yendo un poco rápido, pero creo que se está entendiendo la idea que estamos tratando de transmitir. Son historias reales que le pasaron a hombres reales y están escritas para beneficio de nosotros. Y necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a extraer lo máximo posible las lecciones que aparecen allí, que van a ser de bendición para nuestro crecimiento como hijos de Dios. Dice el verso 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Es tremendo, mis queridos hermanos. Es triste, pero esa es la realidad que aparece allí en Génesis 37. Y dice el versículo 23, sucedió pues que cuando José llegó a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Verso 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Por intervención de Rubén no lo matan, pero lo echan en esa cisterna. ¿Saben para qué? Para que se muera de hambre. Y dice el versículo 25, la primera parte, y ellos se sentaron a comer pan. Y vuelvo a resaltar, el odio, la envidia, cuando la albergamos en nuestro corazón y desarrollamos sentimientos en contra de una persona a quien deberíamos amar, porque era su hermano menor, su propia sangre, su propia carne, ellos deberían amar a su hermano. Y su hermano venía viajando casi 100 kilómetros. Pero eso no fue razón para recibirlo y atenderlo, sino que el odio los estimuló a querer vengarse y les cegó su corazón, les cegó sus ojos. Y lo colocan en una cisterna, no lo colocan, lo tiran en una cisterna para que se muera de hambre. Y de manera fría y calculada, ellos, según el versículo 24, se sientan a comer pan. ¿Qué es el pecado, hermanos, que nos corta las emociones, nos rompe la sensibilidad que deberíamos tener por el prójimo? Voy a tratar de avanzar un poquito más rápido. En el versículo 25 dice, se sentaron a comer pan y alzando los ojos, miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad y sus camellos y traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, dice el verso 26. Por favor, recuerden este nombre. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Verso 27. Vení, vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos combinaron
convinieron con él. Es triste leer esta historia. Yo, que tengo 9 hermanos, conmigo somos 10, una familia un poquito grande, no soy capaz de digerir de la manera correcta esta historia. Porque para mí es imposible tratar de imaginarme siquiera que algún día mis hermanos se junten para hacer esa atrocidad que estaban intentando hacer con José. Dice que Judá se le ocurre vender a su hermano a los ismaelitas y dice el verso 27, y sus hermanos convinieron con él. O sea que todos estaban de acuerdo. Todos en su odio por su hermano, y aclaro esto, puro, activo y alegre. Por su hermano que se deleitaba en obedecer a Dios. Ellos querían desaparecerlo. Y a Judá se le ocurre la brillante idea de venderlo. Y el verso 28, y ya voy cerrando este tema número 2, unos minutos más, pero me gustaría que se queden con esta escena. A mí me hace doler el corazón, pero es real. Y voy a tratar de posesionarme de cada escena sin exagerar a la misma, pero trataré de ser lo más humano posible, teniendo como base a la Biblia y al espíritu de profecía. 17 años y está en una circunstancia compleja. 10 hombres. Bueno, Rubén no quiso participar en eso. 9 hombres llenos de odio, intentando destruir a su hermano pequeño. Y dice el versículo 28 de Génesis 37, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. ¿Saben? Esto es simplemente especulación. No estoy seguro si fue así. Hago esa aclaración para no ser mal interpretado. Pero ¿saben una cosa? Yo creo, esto es muy personal mío, puede ser que sí, puede ser que no. No sé, pero quiero exponerlo. Cuando dice la Biblia, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, yo personalmente creo que José se alegró un poco. Porque lo estaban sacando de la cisterna. Yo no sé si le mandaron una soga para sacarlo o ingresaron a uno de ellos para que lo ayude a salir. Pero lo que sí sé que cuando lo estaban sacando, de pronto José se alegró. Porque al final eran sus hermanos y él era el más pequeño. Habían compartido con él y yo, que soy uno de los menores, más o menos entiendo qué significa ser hermano menor y tener un hermano mayor. Los hermanos mayores, cuando uno es pequeño, juegan con nosotros, nos enseñan muchas cosas que forman parte del día a día, nos cargan aquí en el hombro, son nuestros hermanos mayores. Y cuando lo están sacando, yo creo que José dijo, son mis hermanos. Yo sabía que no eran tan malos en el fondo. Eso imagino yo. Pero dice Elena de White, y la misma Biblia dice, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Y Elena G. de White dice, cuando vio a los mercaderes, José comprendió la terrible verdad. Llegar a ser esclavo era una suerte más temible que la misma muerte. En la agonía de su terror, imploró a uno y a otro de sus hermanos
pero en vano. Es tremendo lo que acabo de leer, pero es real. Cuando sacan a José de la cisterna y él mira a los mercaderes, dice el espíritu de profecía que él comprendió su terrible verdad, porque él sabía lo que significaba ser un esclavo. Y dice la sentencia, llegar a ser esclavo era una suerte más terrible que la misma muerte. Hay un punto y seguido, y la declaración es, como dice allí, agónica. En la agonía de su terror, porque solo tenía 17 años. En la agonía de su terror, imploró a uno y a otro de sus hermanos, pero en vano. Y yo me imagino a José cuando mira a los mercaderes y empieza a rogarle a Simeón, que en ese momento es el más viejo, porque Rubén no estaba. Empieza a rogarle a Leví, empieza a rogarle a Judá, a Isaacar, a Zabulón, a Dan, a Nectalí, a Agad y a Aser. Y ninguno de ellos lo escuchó. ¿Cómo responde un corazón de un joven de 17 años cuando mira en sus propios hermanos una dureza de corazón frente a la triste realidad de que él les está pidiendo que no lo vendan, pero ellos no quieren escucharlo? ¿Cómo reacciona un corazón de 17 años frente a tan grande calamidad? Y déjeme decirle algo. El espíritu de profecía no está exagerando. El espíritu de profecía no está colocando términos que de pronto se presten para especular. No, no, no. Más adelante, en Génesis 42, 21, aparece esta declaración que se refiere justamente a esta escena. Porque ellos más adelante, cuando viene el hambre, van a Egipto a comprar alimento y José los reconoce. Ya el contexto era diferente. Y cuando ellos están en la cárcel, porque José los toma prisioneros, en el versículo 21 de Génesis 42 aparece esta declaración que nos ayuda a entender justamente esta circunstancia cuando José fue vendido. Y dice así: y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Hermanos, ellos se dieron cuenta que su hermano estaba con el corazón partido. Ellos se dieron cuenta que le estaban destruyendo la vida. Ellos se dieron cuenta que su hermano estaba agonizando. Pero dice la sentencia que ellos mismos están hablando y no lo escuchamos. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, porque cada uno de nosotros, si le permitimos al odio, por pequeño que sea, si le permitimos al resentimiento, por mínimo que sea, contra alguien que deberíamos amar, eso puede crecer, crecer y crecer y traicionarnos a tal punto que después no vamos a saber cómo controlarlo. Y quiero cerrar con lo siguiente. Cuando ellos venden a José, dice la misma Biblia, los mercaderes se llevan a José a Egipto. Ahora tenían que enfrentar a su padre. ¿Qué era lo que le iban a decir a su padre? Y claro,
Eso está en los últimos versículos del capítulo 37. El próximo tema, que es el tema 3, vamos a hablar de ese espacio entre la venta y la llegada a Egipto. Porque la Biblia no registra mucho ese espacio, pero el Espíritu de Profecía nos da ciertos detalles que son muy importantes para poder aplicarlos a nuestra experiencia como hijos del Señor. Yo sé que el Señor ha venido hablándoles a sus corazones. Queremos invitarles a que reproduzcan estos videos. Es simplemente el afán nuestro poder mostrar lo que la palabra del Señor nos dice y cómo, si tenemos los ojos abiertos y la mente dispuesta, podemos sacar lecciones que nos van a ayudar en nuestro desarrollo de tal manera que podamos representar de una manera correcta el nombre de Dios. Así que el Señor les pueda bendecir grandemente, que el Señor pueda hablarnos cada día de que estamos aquí no para ser como los hermanos de José, sino para ser como José, para ser diferentes, puros, activos y alegres. Acompáñenos en los siguientes temas y yo sé que el Señor va a hablar a sus corazones. Todas las bendiciones del cielo es mi deseo y oración. Amén. IAG, juntos avanzaremos.